Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Nos ha llegado una petición para hablar sobre un tema muy relevante y también muy complejo, que es el nudo Borromeo o el mal llamado nudo Borromeo. Para ello he decidido seccionar los elementos por cada uno de ellos. Es decir, por cada redondel haremos un video. En total será una serie de 4 videos en donde abordaremos el real, el simbólico, el imaginario y bueno, al final hablaremos de qué es el nudo Borromeo y si está mal planteado la idea de un nudo Borromeo como tal. El día de hoy nos toca hablar sobre el real. Pero antes me gustaría extenderles nuevamente la invitación a nuestro grupo de estudio sobre el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Las inscripciones siguen abiertas, están a punto de cerrarse ya que iniciamos el 11 de abril. Así que si no han apartado su lugar, los esperamos en nuestras redes sociales, pueden escribirnos, aparecen aquí abajo y bueno, les dejamos acá la invitación y comencemos con el video. ¿Qué es lo real? Podríamos pensar coloquialmente que lo real sería nuestra realidad, ¿no? Lo que tenemos acá. O podríamos pensar incluso filosóficamente que lo real sería esa verdad última que está puesta ya ahí, ¿no? Bueno, sabemos que en el RCI, en la teoría del significante, en la teoría de Lacan, no es así. Lo real no refiere a la realidad. Por otro lado, muchos analistas o en muchos espacios psicoanalíticos se plantea lo real como justamente la sustancia material. Planteado como carne, por ejemplo, para referirse a lo interior y como la piedra para referirse a lo exterior. Y en muchas ocasiones también se menciona que sería aquello inefable, ¿no? Que nunca puede decirse en palabras, lo que no puede decirse en palabras. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un punto de vista un poco distante a esto, o mucho distante a esto, a lo que coloquialmente se piensa tanto en psicoanálisis como en la vida cotidiana, ¿no? Para esto me gustaría introducir 2 citas principalmente para abordar el tema y para de alguna manera sostener la contrariedad de lo que se plantea de lo real como la sustancia viva o lo que nunca puede decirse. Por un lado, en el seminario 19, Lacan nos dice: no es porque es biológico que es más real. Lo real es otra cosa. Lo real es lo que comanda toda función de la significancia. Lo real es lo que ustedes encuentran justamente por no poder, en matemáticas, escribir cualquier cosa. La otra es del seminario 23, en donde se dice lo siguiente: digamos que lo que yo puedo solicitar como respuesta es del orden de un recurso a lo real, no ligado al cuerpo, sino diferente. Entonces, claramente, lo real no tendría que ver con la sustancia viva como tal, ¿no? La sustancia material, ni con el cuerpo, incluso es diferente a este. Entonces, como iba planteando, el día de hoy veremos una forma distinta de abordar lo real. Algo que no es nuevo, no es algo que yo proponga, sino está propuesto tanto en el mismo Lacan como en muchos otros autores hoy en día que abordan la cuestión de la teoría de Lacan, ¿no? Esto es lo real como lo imposible lógico. Muchas veces, o un poco lo que voy diciendo, es que se ha escuchado mucho de qué es lo imposible lógico, pero que lo real es lo imposible lógico, pero ¿qué es lo imposible lógico, no? Tal vez eso no quede muy claro. Básicamente, y así en términos muy laxos, lo imposible lógico es lo imposible en una estructura cerrada. Lo que no puede escribirse o inscribirse en una estructura cerrada, pero puede funcionar, ahí está un punto clave, ¿no? Puede funcionar para generar o inventar una nueva estructura. Ahora bien, podemos pensar básicamente que si ese real es lo imposible de escribir en una estructura cerrada, y al crear una nueva estructura, podríamos pensar básicamente que lo real se alcanzó, ¿no? Que se alcanzó lo real y entonces ya no hay lo real porque se ha alcanzado. Bien, esto tampoco es así. Lo real es que siempre habrá algo justamente que no puede inscribirse. Pero también es algo que puede generar la necesidad de crear un nuevo conjunto, por ejemplo.
Vamos a ir rápidamente a un ejemplo que tomo de Mónica Lydia Jacobson sobre los números para entender un poco mejor esto que voy planteando. Bien, si tenemos el conjunto de los números naturales sub 0, es decir, que incluye el 0, y le queremos aplicar una suma, tendríamos lo siguiente, ¿no? Algo muy básico. Tenemos una recta del 0, el 1, el 2, 3, así hasta más adelante, ¿no? Y queremos aplicarle la suma, entonces en una suma se cumplirá nuestra regla de nuestro conjunto. ¿Qué quiere decir? Que un número natural, cuando se le aplica una suma, siempre va a dar un número natural. Ajá, tendría el cierre de la estructura. Pero ahora bien, ¿qué pasa si queremos aplicar una resta a nuestro conjunto? Si restamos, por ejemplo, 3 más 4 nos dará 1, es decir, cumple la regla. Pero ahora bien, si queremos restar 2 menos 4, nos dará un más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no cumple esta estructura. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Ya que este 2, ¿no? Este menos 2, mejor dicho, no cumple con nuestra estructura, este sería un real para nuestra estructura, para la estructura de los números reales. Este menos 2 no cumple con nuestra estructura. Por lo tanto, sería un real para esta estructura, justamente. ¿Por qué? Porque el menos 2 no pertenece a los números reales sub 0. A pesar de que tenga el 0, no pertenece a este conjunto. Esto nos genera una necesidad justo de inventar o de crear un nuevo conjunto. El conjunto que fabricaremos para solucionar esta cuestión será el conjunto de los enteros. Entonces, vamos a ver si cumple la regla de la estructura. Si hacemos una recta de la misma manera, en donde tenemos aquí el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Acá tenemos el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Entonces cumple con nuestra estructura. Este menos 2 sería parte de esta nueva estructura. Parece que solucionamos el problema. Pero ahora bien, si queremos realizar otra operación, por ejemplo, realizar una división, es decir, el conjunto de los enteros, y le aplicamos una división, aquí tenemos otro problema en cierto punto. Si queremos dividir, por ejemplo, 1 entre 2, el resultado será 1/2. Y como podemos ver, este 1/2 no corresponde a nuestra estructura. Por lo tanto, tendríamos que generar una nueva, tendríamos que generar un nuevo conjunto, el cual pueda solucionar este imposible para nuestro conjunto actual. Este conjunto podría ser, por ejemplo, los números reales, los cuales incluyen los medios. En fin, el punto es que nuestro real será aquello imposible dentro de nuestra estructura. Como podemos ver aquí el menos 2 para los números naturales o el medio para los números enteros. Entonces lo imposible lógico, como vimos en el ejemplo, es aquello que no puede dejar de no escribirse en una estructura. Ahí justo está la clave, en una estructura. No es algo que sea imposible de saber, que nunca se va a saber, que justo como nunca se va a saber, nunca podremos llegar a ello, y como nunca podremos llegar a ello, entonces nunca podremos escribir lo real, ¿no? Bueno, como vemos en el ejemplo, no sería de esta forma. Y lo podemos constatar en las ciencias, ¿no? En la historia de las ciencias. Por ejemplo, para Comte, no podríamos saber cómo está constituido la atmósfera de una estrella lejana. Para Comte eso era imposible, era un imposible. Eso podríamos pensarlo así, eso era un real para Comte. En la época no había posibilidad dentro de la teoría de saber cómo era la atmósfera de una estrella lejana. Sin embargo, ahora, en la actualidad, es posible, gracias a la generación de una nueva teoría. Entonces podemos básicamente pensar que lo real está dado también por la teoría. Otra maniobra que se produjo en relación a lo real dentro del psicoanálisis es la idea de lo real como lo sin sentido. Por lo tanto, inefable, o sea,
una exclusión, en realidad, entre esos dos términos. Quiere decir que lo real estaría excluido del sentido, justamente. Y eso podemos verlo en el nudo Borromeo. En el nudo Borromeo que tenemos acá, justamente podemos ver que el sentido está por fuera de lo real. El sentido se crea entre lo imaginario y lo simbólico. Pero ojo, podemos ver que en lo real hay ausencia de sentido. El hecho de que haya ausencia de sentido no quiere decir, o no es lo mismo que sin sentido. La ausencia de sentido implica justamente la negación del sentido y la negación también del sinsentido. La ausencia de sentido entonces implica la no afirmación del sentido ni la negación del sentido. Un sentido en total ausencia. ¿Por qué? Justamente porque no está determinado ni escrito. Y justo la ausencia es lo que posibilita la producción. Una producción que inserta, ¿no? Introduce lo nuevo para el sujeto. O mejor dicho, un sentido otro que habilita a un sujeto nuevo. Justo como veíamos en el ejemplo de las matemáticas. Que de algo que era imposible de escribir, se genera otro conjunto, que ese mismo conjunto a la vez tendrá un imposible. Entonces, lo imposible lógico, podemos ver que no es tan difícil, ¿no? Lo imposible lógico es lo imposible dentro de un sistema cerrado o de una estructura cerrada, justamente. Que sea imposible no quiere decir que no pueda hacerse. Lo que no puede hacerse es dentro de ese conjunto o dentro de esa estructura. Para poder realizarse, entonces tendríamos que crear algo nuevo, para que ese imposible ya no lo sea más en otra estructura, en una estructura diferente. Pero esa misma estructura creada tendrá un real a su vez. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. No me voy sin antes recordarles que pueden inscribirse al grupo de estudio del seminario 11 que tendremos en Campo Psicoanalítico. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Síganos ahí mismo también. Pueden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.